Lo que tenemos aquí es un voltímetro que nos va a ayudar a verificar que realmente se genera un voltaje, una fuerza electromotriz al interior de la bobina. Lo que hicimos aquí fue conectar una bobina que ya les había mostrado anteriormente, y voy a hacer que un imán atraviese la bobina de esta manera. Eso quiere decir que las líneas de campo magnético van a variar en el interior de la bobina, en la parte central de la bobina. Si está muy alejado el imán, van a atravesar pocas líneas, y conforme yo acerco el imán a la bobina, entonces más líneas de campo magnético van a estar atravesándola. Si yo hago este movimiento, entonces el número de líneas va a estar cambiando constantemente en el tiempo. ¿Sí? Bien, entonces lo que voy a hacer es, voy a acercar la cámara al voltímetro para que vean el efecto. Es un efecto muy pequeño, pero es perceptible. ¿Okay? Entonces, por favor, fíjense bien en la aguja del voltímetro. Entonces voy a hacer incidir el imán a través de la bobina, y quiero que se fijen en los pequeños cambios que marca el voltímetro. Eso quiere decir que efectivamente se está generando una fuerza electromotriz en la bobina. El hecho de que se genere una fuerza electromotriz en la bobina implica que está generando una corriente eléctrica a través de la bobina. Están circulando electrones a través del alambre por el simple hecho de estar introduciendo y sacando constantemente el imán a través de la bobina. Si me detengo, no importa si el imán está adentro, el voltímetro ya no marca nada, ya no marca ningún campo, ya no fluctúa. Solamente cuando el imán está en movimiento oscila la aguja. Bien, ya para finalizar esta parte de la ley de inducción, vamos a ver una aplicación. Aquí tenemos un pequeño generador eléctrico. Consta de las siguientes partes. Tengo aquí esta rueda que va a hacer girar una bobina que está dentro de un imán, dentro de un campo magnético. Tengo aquí unas láminas de cobre que están conectadas a un pequeño foco. Okay, entonces voy a acercar el dispositivo para mostrarles con más detalle. Con esta rueda giro la bobina que está en la parte interna. Voy a quitarle aquí el imán un poco. Entonces, lo que tengo aquí es lo siguiente. Tengo un embobinado que aparentemente son dos bobinas, pero no, están conectadas una con otra. Es una sola bobina. Y a diferencia de
la bobina con la que hemos estado trabajando. ¿Sí? Esta bobina en su interior tiene un núcleo de metal. Esto se hace, o esto se le pone para intensificar el campo magnético que entra o que atraviesa el interior de la bobina. Entonces, bien, voy a colocar el imán de nuevo. Entonces, en este momento, aquí está la bobina, y a través de la bobina están fluyendo líneas de campo magnético. En este momento la bobina está estática, entonces el número de líneas que lo atraviesa es constante, no están cambiando en el tiempo. Si yo giro un poco la bobina, entonces el número de líneas que lo está atravesando disminuye. Si por ejemplo coloco la bobina así, totalmente horizontal, entonces no hay líneas de campo magnético atravesándolo. Las líneas están así. ¿Ok? Aquí no hay líneas de campo magnético que atraviesen el interior de la bobina. ¿Ok? Entonces, si lo coloco en forma vertical, atraviesan muchas líneas de campo magnético a través de la bobina, pero si lo pongo en forma horizontal, entonces ahí ya no atraviesan líneas de campo magnético. Entonces, conforme voy girando la bobina, hay momentos en que pasan muchas líneas, y si sigo girando, ese número de líneas va disminuyendo hasta que ya no pasa ninguna línea a través de la bobina por la parte interna. ¿Ok? Bien, entonces el número de líneas cambia constantemente cuando yo le doy vuelta a la bobina. Entonces, como el número de líneas de campo magnético que está atravesando la bobina está cambiando con el tiempo, se genera una fuerza electromotriz y por lo tanto se genera una corriente a través de la bobina. Esa corriente eléctrica que se genera a través de la bobina va a ser canalizada mediante este cable a esta sección, a este cilindro que tengo aquí. Este cilindro que tengo aquí va a hacer que la corriente que se genera dentro de la bobina fluya a través de estas láminas, de estas terminales, y esa corriente va a atravesar el cilindro y va a pasar a través de estas láminas de cobre. Tengo dos terminales. Si se dan cuenta, están divididas por esta línea blanca. Entonces voy a girar un poco para que se vea la división. Aquí se ve una terminal y aquí se ve la otra terminal, que están separadas por esta línea blanca. Entonces esta lámina está tocando siempre esta terminal. La otra terminal la está tocando una lámina que se encuentra aquí en la parte de abajo. Entonces tengo dos láminas de cobre, esta y esta, conectadas a la bobina. Entonces cuando se genera una corriente en la bobina, esa corriente fluye a través de este cilindro en su respectiva terminal, y cada terminal está conectado a una lámina de cobre. Esas láminas de cobre están conectadas a las terminales de un foco. Entonces aquí tengo un circuito cerrado. La corriente que se genera
en esta bobina va a salir por una de las terminales, supongamos esta, por aquí va a fluir a través de este cable, va a atravesar el foco. Cuando una corriente eléctrica atraviesa el foco, entonces hace que el foco se encienda y después la corriente regresa nuevamente, ahora por la lámina de cobre de abajo, por su respectiva terminal, y vuelve a fluir por la bobina. Entonces tenemos un circuito cerrado. ¿Ok? Las corrientes siempre están fluyendo, o las corrientes siempre van a fluir sobre un circuito cerrado. Bien, pues vamos a hacerlo funcionar. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a girar la bobina. Ese movimiento de la bobina, que está en medio de un campo magnético, va a hacer que el foco prenda poco a poco. Voy a acercar un poco la cámara al foco para que vean cómo se enciende. Ok, entonces voy a colocar la cámara encima. Ok, ya está la cámara encima del foco, entonces voy a hacer girar la bobina para que veamos que realmente se está generando una corriente eléctrica a través de la bobina, y esa corriente eléctrica va a pasar a través del foco y lo va a encender. En este momento ya estoy girando, entonces como pueden observar, el foco se está prendiendo. Lo voy a hacer desde aquí. Fíjense cómo prende el foco solo por el hecho de hacer girar una bobina en medio de un campo magnético. Este es un generador eléctrico y es así como se genera la luz en la mayoría de las casas. En este caso las hidroeléctricas funcionan de manera similar. Ahí en las hidroeléctricas lo que hace que giren las bobinas pues es la energía de la caída del agua en las presas, y así es como se produce energía eléctrica que se suministra a sus hogares. Bien, pues eso sería todo. Y con esto esperamos que haya quedado entendido el tema de inducción electromagnética. Gracias.